Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. Hoy, en este día, les traigo un nuevo resumen de Cinderella Grey, el cual al inicio nos muestran a Kitahara realizando el examen para ser entrenador a nivel nacional, para poco después pasar con una Uguri sencillamente abatida, tanto mental, física y espiritualmente, después de su lamentable derrota en la anterior carrera ante Obey, Your Master y Tamamo Cross, donde sencillamente el resto de sus compañeras notaban lo abatida que estaba Ugurika y no hallan el modo de animarla. Mientras tanto, Velno sencillamente se culpa a sí misma por no haber ayudado a su amiga con información vital para derrotar tanto a Obey, You Master y Tamamo Cross, y aprovechando que las locas de su grupo vinieron como siempre a molestar, les pidió amablemente que le ayudasen con libros de investigación, cosa lo cual estas locas la llevarían precisamente a buscar esos libros de investigación. Ya con Musaka, pese a que este hombre está prácticamente informando de cómo se va a desarrollar esta nueva carrera, que es el Arimakine, sencillamente la mente y espíritu de Uguri no estaban en el lugar, y básicamente era como hablarle a un zombie sin vida. Lo más destacable es que en la pista, en los últimos 200 metros existe una elevación que dificulta a las corredoras y que incluso puede llevar a la derrota a estas si no lo estudian a la perfección. Y es que sin duda es vital conocer bien esa pista, ya que Uguri se va a enfrentar a oponentes como Dicta, Strike, como Tamamo Cross y como Super Cree, que sin duda son rivales muy poderosas que pueden sencillamente en un descuido vencer a Uguri Cap. Ya en el capítulo vemos a Tamamo Cross reuniéndose con su entrenadora para hablar seriamente de un tema que aún no sabemos qué es, pero posiblemente en el siguiente capítulo nos lo revelen. Además, observamos como Dita Strike está entrenando, trotando, para así ganar resistencia, y vemos a Super Cree y su entrenadora siendo entrevistadas, donde sencillamente Super Cree hace que su entrenadora se sonroje. Y a lo lejos vemos a Yaeno Muteki observando la escena, donde sencillamente su entrenador le pregunta por qué no quiso competir en esta carrera, a lo cual sencillamente ella dice que con la última carrera que perdió demostró a las rivales sus debilidades y que sería una locura participar tan pronto en otra carrera sin antes fortalecer su cuerpo. Cosa lo cual pienso que es bastante inteligente Yaeno, aparte que ser el saco de boxeo del resto de las competidoras como que no va. En otra escena vemos a Musaka y a Velno observar a Uguri correr, cosa lo cual Velno le pregunta qué es lo que le falta a Uguri para poder superar a Tamamo y a Obey, You Master, a lo cual Musaka le comenta que lo que le falta a Uguri es sencillamente entrar a la zona, que se supone que es una zona especial donde se agudizan todos los sentidos y el caballo saca todo su potencial, cosa lo cual Uguri ha estado muy cerca de conseguirlo, pero no ha podido.
Y pienso que en esta carrera posiblemente pueda que lo consiga. En otra escena vemos que a Auguri la llevan en carro con los ojos tapados a un lugar que se revela que es el estadio donde van a competir, cosa lo cual sorprende a Auguri, haciendo que ésta se espante pensando que la carrera es ese día, a lo cual Musaka y Berno la tranquilizan diciéndole que no. Ya la llevan adentro del lugar en donde nos muestran a Kitahara, quien vino a apoyar a Auguri en un tour por todo el estadio, aparte para ayudarla, para que gane algo de confianza y hacer que recupere su espíritu competitivo. La gran sorpresa del capítulo es ver cómo las chicas de Kasamatsu se reencuentran con Auguri. Sin duda, algo muy emotivo, aparte, algo que le da mucha confianza a Auguri para enfrentar esta futura carrera, que sabe muy bien que será muy difícil, muy competitiva y sin duda se enfrentará a rivales de muy alto nivel. Aparte, nos revelan que Kitahara no pudo pasar la prueba, desilusionando un poco a Auguri, mas sin embargo, Kitahara diría que a pesar de que no haya pasado la prueba, la va a realizar el siguiente año para poder pasarla y ser el entrenador de Auguri, algo que sin duda hace que Auguri gane confianza y pese a fracasar, no siga desistiendo y vaya con todo al final. Sin duda este capítulo es muy emocionante y emotivo y me dan ganas de que ya se estrene el siguiente capítulo. Me encantaría conocer sus opiniones al respecto de este capítulo. ¿Qué les pareció saber que Kitahara no aprobó el examen? ¿Qué les pareció saber que acerca de la zona, que sin duda es algo muy intrigante y primordialmente saber de qué hablado tanto Tamamo como su entrenadora, tanto así que al final nos dejan con la intriga, puesto que la entrenadora de Tamamo se reúne con Rudolph. Sin duda, el siguiente capítulo va a estar muy emocionante. Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.